¿Quiénes de aquí odian los insectos? Así de que no los soportan. Por lo menos yo, en especial las arañas. Bueno, no son insectos, técnicamente son arácnidos. Pero eso sé porque Spider-Man cuando le dicen insecto, dice, hey, soy un arácnido, no soy un insecto, ¿no? Nerd acá. Escuché a alguien gritar de allá que me dijeron nerd. Eh, pero yo recuerdo, creo que las hormigas son insectos. Me corrigen ahí si no son. Sí son. Yo me acuerdo que de niño me subía a un árbol. De niño yo era el niño que le pasaba todo. Y los que me conocen saben eso, ¿no? Me acuerdo que un día me subí a un árbol y me llené de hormigas y en la mañana me estaba acordando de esto. Me llené de hormigas y me picaron todo y ahí estaba y ¿por qué me pasan estas cosas, no? Y eso me hizo acordarme de otra historia. Hace ya rato escuché una predicación eh, en internet y él estaba contando cómo un día estaban en su casa y estaba lleno de hormigas y de diferentes insectos. Y dice que estaba increíble. Dice que este pastor, el que está contando la historia, dice que tenía un montón de miedo y dice que perdió todo rastro de cristiano, que se le olvidó todo de tanto miedo que le dio todo eso. Ah, pero el caso es que le llama a su amigo al siguiente día, un exterminador de hormigas. El amigo le explica que las hormigas no se van a ir con poquito veneno. Les explica que este tipo de plaga se tiene que atacar de raíz. Y el pastor está como que, ¿de qué me estás hablando? O sea, como que se escucha muy espiritual eso, ¿no? Pero eso es lo que le estaba sucediendo, pero ya después él le agarró un significado espiritual como si Dios le estuviera hablando. Entonces, la técnica para matar a estas hormigas es que tú les dejas pequeñas gomitas que ellas piensan que es comida. Las agarran y se las llevan a casa. Y ahí en casa comen y todas se envenenan y mueren. Y esa es la técnica, un tanto cruel, ¿no? Pero eso le recordó a esta persona que está contando la historia y me habló mucho que a veces los domingos es necesario llevar un poco a casa. Porque nuestro problema tiene que ser atacado de raíz. Nuestro problema no es solamente por la superficie, es de raíz. Y vamos a hablar un poco de eso el día de hoy, porque tal vez el problema que tenemos es de raíz. Y por eso, porque tenemos otra identidad que no es la identidad que Dios nos ha dado. No es la identidad que Jesús enseña en su palabra. Y vamos a estar leyendo o resumiendo mucho la historia de Jacob y Esaú. Yo sé que los que han estado aquí en la iglesia por muchos años, pues ya la conocen, pero esta historia habla tantas cosas, ah, habla tantas cosas a nuestra vida. Ah, Les voy a resumir un poco. La historia está en Génesis por si la quieren leer toda, pero la vamos a resumir un poco. ¿Quién es Jacob y quién es Esaú? Jacob y Esaú eran gemelos o cuates, no dice muy bien, pero el caso es que nacieron a la vez. Dice la Biblia que cuando estaban naciendo, Esaú iba a salir primero, pero Jacob le agarró el pie, como diciéndole, hey, yo soy primero, como que yo quiero nacer primero, ¿no? Y por eso se les ocurrió a sus papás ponerle Jacob, que significa tramposo. O en otras traducciones tiene doble significado, tramposo o aferrado. Y ahorita vamos a ver cómo Jacob es una persona muy aferrada. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. El caso que en la cultura hebrea, el que nacía primero se llevaba toda la bendición y la herencia del padre. Pero, eh, pero Jacob era un tramposo y aparte su mamá quería que él se llevara la bendición y no Esaú.
Entonces, lo que pasa, estamos en Génesis 27:32. Entonces, lo que pasa es que Isaac le dice a Esaú, ya ha llegado la hora de que te dé la bendición. Ve y mata a un cabrito, a un animal, no estoy seguro, y prepáralo y hazme mi comida favorita. Nos sentamos a comer y después te doy la bendición. Rebeca escuchó esto. Rebeca escuchó esto y salió corriendo con Jacob, con su hijo preferido. No hagan esos, mamás, no tengan hijos preferidos, está muy feo. Entonces, Rebeca le dice a Jacob, mira, la bendición le pertenece a tu hermano, pero vamos a vestirte de Esaú para que tú te lleves la bendición. Yo le preparo una comida como le gusta a tu padre, se la entrego y vamos a engañarlo, ¿no? Entonces, Jacob, dice la Biblia, que no era velludo, a diferencia de su hermano. Y Jacob, él se dedicaba a estar en casa, a hacer comida. Esaú se dedicaba al campo, era un hombre, me imagino que Jacob era un debilucho y su hermano era el fuerte, ¿no? El que estaba peludo, el que estaba, si estuviera el día de hoy, estuviera en una troca, no sé. Entonces, él se dedicaba a cazar. Entonces, entra al cuarto, pero con la vestidura de Esaú, de su hermano. Se viste de Esaú, pero no suena como Esaú. Ahorita vamos a ver más adelante. Y se pone pelos de cabra para engañar a su padre, para cuando lo tocara, oh, sí, tienes pelos. Jacob entra y engaña a su padre. Engaña a su padre le da la bendición a Jacob. Le dice, todo te lo vas a llevar tú, tus hermanos te van a servir. Entonces él se va y de repente llega Esaú. Llega Esaú y ahí es donde estamos leyendo. Entra Esaú y dice, pero Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Porque llega Esaú ya con la comida, ya lista, ya estoy preparado para recibir tu bendición, padre. Dice, pero Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Dice, soy tu hijo mayor, Esaú. Isaac comenzó a temblar incontrolable y dijo, entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y ya lo bendije a él por antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Ya le habían robado la bendición y por alguna razón ya no podía deshacer la bendición. Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Oh Padre mío, y yo, bendíceme a mí también, le suplicó. Pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí? He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? Pero ¿acaso tienes una sola bendición, oh Padre mío? Bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Y se me hace bien triste cómo ya no tenía ninguna bendición por un error que cometió Esaú, porque leemos la historia más atrás y Esaú le regaló su bendición, menospreciando la bendición de Dios, se la regaló a Jacob por un plato de lentejas. Y podemos ver cómo antes era así. Antes de Jesús no tenías segunda oportunidad. Antes de Jesús cometías un error
y ya eras marcado como el maldito. Ya eras destinado a ser el fracasado. Pero ahora con Jesús tenemos segundas oportunidades. Jacob le robó esa bendición. Entonces, continúa la historia. Esaú dice, cuando llegue Jacob lo voy a matar. Entonces Jacob, su hermano menor, sale corriendo, se va lejos. Allá conoce a sus dos esposas. Conocemos la historia, su tío lo engaña, le da a la que no quería, le trabaja otros 7 años y ahora le da a la que sí quería. Y allá dura tiempo porque tiene miedo que Esaú lo mate, porque su hermano estaba enojado, enojadísimo. Pero leemos siguientes la historia. Pero luego Dios le dice a Jacob, regrésate. Ya después de años le dice, estamos en Génesis 31, dice, Génesis 31:3 dice, entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de ahí y yo estaré contigo. Le dice, yo estaré contigo. Como diciendo, no te preocupes, tú ve, yo voy a estar contigo. Entonces Jacob se regresa y vemos ya más adelante en Génesis 32:9, cómo Jacob como que le da miedo, como que, pero es que mi hermano está enojado conmigo. Le da miedo y le dice a Dios, entonces Jacob oró, oh Dios mío de mi abuelo Abraham y Dios mío de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. Jacob le está recordando a Dios lo que él le había prometido. Y de eso vamos a hablar un poco, de cómo nosotros, Dios ya puso las promesas. Dice Pablo que todas las promesas que le fueron dadas a Israel, a los hijos de Israel, son ahora nuestras promesas. Somos los herederos de Abraham. O sea, todas las 3,000 aproximadamente promesas en la Biblia nos pertenecen ahora por medio de Cristo Jesús. Todas esas promesas. Ahora, continúa la historia. Vamos a leer de Génesis 32 al 24 al 30. Jacob con miedo le recuerda la promesa. Hey, acuérdate lo que me prometiste. Acuérdate lo que me prometiste. Dice, te trataré con bondad. Y el 10 dice, no soy digno de todo el amor inagotable, de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseí más que mi bastón. Pero ahora todos los días mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Como si le está recordando a Dios, como si se te olvidó, mi hermano me quiere asesinar, nomás para recordártelo, para que me protejas. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mi esposa y a mis hijos. Pero tú me prometiste, otra vez se lo está recordando a Dios, como si fuera una oración y está constantemente recordándole a Dios, tú me prometiste esto, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que llegue a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar, imposibles de contar. Wow. Esa promesa se le tuvo que haber dado a Esaú, pero Jacob se la robó. Y ahora de él iba a venir la descendencia hasta Jesús.
el que iba a bendecir a todas las naciones. Se le prometió a Abraham, de ti va a venir una descendencia que va a bendecir a todas las naciones. Y luego se le prometió a Jacob, y después de ahí se le prometió a Judá, y después de Judá se le prometió a David. Y vemos cómo se cumplió. Se cumplió perfectamente. Entonces vamos a leer Génesis 32, ahora sí, del 24 al 30. Génesis, por si no lo encuentran, es el primer libro de la Biblia. 32. Juré que no iba a hacer esos chistes cuando predicara, pero son imposibles no hacerlos. Perdón, discúlpenme. 32 del 24 al 30. Del 24 al 30. Y dice: entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, ¿quién es este hombre misterioso? Dice, le tocó la cadera de Jacob y lo deslocó. Si alguna vez se han quebrado un hueso, se han deslocado un hueso, es horrible, es doloroso. Imagínate la cadera. Y este hombre, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Muchos pensaban que era un ángel. Pero ahorita vamos a ver que no podría ser un ángel, porque más adelante dice que Jacob luchó con Dios. Entonces este hombre era Jesús mismo. A esto se le llama una, como ya lo hemos dicho en otras predicaciones, se le llama una cristofanía. Hay cristofanías y hay sombras de Jesús. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una sombra de Jesús no es Jesús mismo. Por ejemplo, David no era Jesús mismo. Era una sombra de Jesús. Era una sombra de que algún día iba a venir un rey sin mancha a establecer su reino para siempre. Y como ya lo hizo, y ese fue Jesús. Pero a lo largo del Viejo Testamento, las cristofanías significa que era Jesús mismo ahí, antes de haber nacido de una virgen, antes de convertirse en carne. Jesús siempre ha existido porque es Dios. Imagínense, se le apareció Dios mismo, Jesús mismo, antes de hacerse carne. Y está increíble. De hecho, a los papás de Sansón también se les apareció. Y después se dieron cuenta y dijeron, hemos visto la cara de Dios, vamos a morir. Pero el ángel, como dice ahí la Biblia, les dijo que no. Pero ellos pensaban que era un ángel, pero no, era Dios mismo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque cuando tú te le hincas a un ángel, el ángel te dice, hey, no te hinques a mí. Mejor ofrécele una ofrenda a Dios. Y lo hemos visto a lo largo del Viejo Testamento, hay muchos eventos así, que los ángeles le dicen no. Pero cuando este ángel está bien con que se les hinque, podemos ver que es Jesús mismo. Es Jesús mismo, porque un ángel, pues es un ángel de Dios, no permitiera que se les hincara. Porque los ángeles, no, ellos saben que solo a Dios te le hincas, solo a Dios adoras. Entonces, estaba peleando con Jesús. Dice, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y lo dislocó. Y se me hace tan bonita esta imagen. Si tú peleas con Dios, claro que Dios te va a ganar. Es como los que son papás, yo ya me lo voy a hacer papá. Y no me ha tocado esa experiencia, pero a lo mejor con mi hermano sí, cuando estaba chiquito. Y jugamos luchitas. Si yo hubiera querido, lo destruyo. Lo agarro y lo viento, lo destruyo. No hay manera de que si lucha conmigo, lo hago pedazos. Así los papás con los niños de 5 años cuando están jugando luchitas, los destruyen totalmente.
Pero Dios, ¿por qué está jugando luchas? ¿Por qué está peleando contigo? Porque te quiere tener cercas. Y porque sabe que lo mejor que va a hacer a tu vida es que tú estés cerca de Él. Porque tú estés cerca de Él. Dice, luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos de que me bendigas, le dijo Jacob. Y para hacer el divilucho, eso está muy fuerte, ¿no? Tiene la cadera dislocada, con dolor, y aún así se está aferrando. No te voy a dejar ir hasta que me bendigas. No te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y a veces así es la oración. Dios quiere que agarremos esa actitud y que no le digamos, y que le digamos, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. ¿Por qué quiere esto? ¿Porque le gusta hacernos sufrir, nos gusta molestarnos? No, porque nos quiere cerca. Y Él sabe que lo mejor para nuestras vidas es tenernos cercas. Entonces, Abel, a veces Él no te da algo que ya te prometió, porque sabe que Él es la mejor bendición que las otras bendiciones que tú quieres en ese momento. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaría ir a menos de que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Eso está interesante. ¿Dios no sabía cómo se llamaba? Claro que sí sabía cómo se llamaba. Pero Dios, Jesús, quería que él reconociera quién es. Porque hace unos años Jacob, su padre Isaac, le preguntó, ¿quién eres? Y él mintió para manipular y recibir una bendición. Para él con sus propias fuerzas recibir una bendición. Pero ahora Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y Jacob en arrepentimiento le dice la verdad, soy Jacob. Soy un mentiroso, soy un aferrado, soy un tramposo. En arrepentimiento le dice su identidad. Su pecado lo está definiendo. Si tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y aquí podemos ver que este hombre era Dios, porque has luchado con Dios y has vencido. Por eso le puso Israel. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. Yo imagino como que de perdida para contar la historia y de saber quién eres, quién me hizo esto, quién me cambió el nombre, quién me desbloqueó, quién me dañó de esta forma. Y de hecho Jacob toda su vida empieza a caminar mal, por ese encuentro que tuvo con Dios. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, le respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob ahí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservó la vida. Y otra vez aquí un claro ejemplo de que con quien estaba peleando era Jesús mismo antes de que se convirtiera en hombre, antes de que naciera de una virgen. ¿Y por qué casi todos los teólogos están de acuerdo de que Él era Jesús y no Dios mismo? Porque la Biblia dice que si tú miras al Padre, no puedes vivir. Entonces tuvo que haber sido Jesús. Y si era Dios mismo, porque era Jesús. ¿Por qué Dios no ganó?
¿Por qué no ganó la pelea? Entonces, de esta historia quiero ir por 5 puntos, 5 cosas que nos enseña la historia. Dice, primer punto, las bendiciones de Dios no se dan a través, se nos dan a través de la oración. Dios ya prometió esas bendiciones, pero Él quiere que vayamos y las pidamos. Dios ya dio esas promesas, pero Él quiere que en oración las pidamos, porque Él nos quiere cercas, porque sabe que es lo mejor. Dios le dio la bendición a Jacob cuando le dijo que no se iba a ir hasta que lo bendijera. Eso nos habla de estar consistentemente orando y diciéndole a Dios, tú dijiste que me vas a bendecir en esta área. Tu palabra nos promete que nos va a bendecir. Dios ya había dicho, es algo interesante, Dios ya le había prometido a Rebeca que el mayor serviría al menor. Ya era una profecía. Ya estaba establecido que Jacob se iba a llevar la bendición. Pero no es hasta que Jacob luchó por esa bendición que Dios se la dio. Pero no es algo que él se mereció, es algo que ya estaba ahí antes de que hubiera nacido. Como dice Romanos, antes de que hubieran hecho mal o bien, ya estaba la promesa de que de él iba a venir el Mesías y de que de él iba a venir esa bendición. Y así tenemos que nosotros saber que todas las promesas y bendiciones de Dios ya son de nosotros, pero tenemos que pedírselas a Dios. Y a veces no nos la va a dar en la primera vez que oremos. Él quiere que le pidamos y le pidamos. Por ejemplo, el Salmo 84:11. Salmo 84:11 dice. El Salmo 84:11 dice, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Si tú te aferras a esa promesa, Él te la va a dar. Pero si se fijan cómo esta promesa viene con a quienes hacen lo que es correcto. Ahora, ¿quién es justo por sus obras? Ninguno. Díganme, ¿quién se puede ganar el favor de Dios portándose bien o con nuestras obras correctas? Entonces esta promesa viene a ser imposible para nosotros. Pero cuando vemos a la cruz y vemos la obra de Jesús, vemos que Él es el único que hizo todo correcto y a Él no se le niega nada. Pero como Él sustituyó, Él nos entregó su vida y agarró nuestra vida de pecado y Él sufrió las consecuencias por nuestra vida de pecado. Ahora, esas bendiciones y esas promesas que Dios nos dio están ahí y están aseguradas porque somos hijos, porque éramos enemigos y vino el Hijo de Dios, murió en la cruz tomando el lugar de enemigo en la cruz y Él nos dio el lugar del Hijo. Y ahora tenemos todas esas promesas aseguradas. Tenemos todas esas promesas aseguradas, pero Dios quiere que estemos orando por ellas. No para merecernos las promesas, no porque Él nos quiere cercas, porque no pudiéramos comprar esas promesas. No pudiéramos, no nos alcanzaría con nuestra vida buena, no nos alcanzaría. Segundo punto, a veces las bendiciones de Dios
vendrán por orar persistentemente. A veces oramos y Dios no contesta. Y se siente feo y nos preguntamos, ¿hice algo malo para que Dios no me esté escuchando? Pero ese tipo de mentalidad es contrario al evangelio. Porque literalmente Dios se hizo débil por nosotros. Literalmente Dios murió en una cruz y nos dio al Espíritu Santo para que siempre que oremos, Dios escuche nuestras oraciones. Dios escuche nuestras oraciones. Amén. A veces Dios no te va a contestar porque quiere probar tu fe. A veces Dios quiere ver qué tanta fe tienes en su bondad. ¿Crees que Dios es bueno? Entonces no te rindas. ¿Crees que Dios es bueno y te ama? Entonces continúa orando. Por eso a veces Dios no contesta. Porque quiere probar nuestra fe. Quiere moldear nuestra fe. Punto número 3. Las bendiciones de Dios no las obtenemos por nuestros esfuerzos. Como ya dijimos, no podemos ganarnos esas bendiciones. Pero la obra de Cristo fue tan agradable al Padre que Él nos sigue bendiciendo por lo que hizo Jesús. Entonces las bendiciones ahí están. Dios sabía el nombre de Job. Dios le dijo, tienes que reconocer quién eres. No intentes manipular para recibir la bendición de Dios, porque así no funciona. Quería que admitiera que él era tramposo, que era mentiroso y que no era justo delante de Dios. Pero ese es el problema, cuando pensamos que somos justos. Entonces, ¿por qué necesitaríamos a Jesús? Entonces, ¿por qué nos acercaríamos a Jesús? Si somos justos por nuestras propias obras. Pero cuando reconocemos que no podemos recibir la bendición de Dios, es ahí entonces cuando podemos entender y podemos empezar a arrepentirnos. Podemos empezar a arrepentirnos, podemos empezar a entender. Todos tus esfuerzos nunca serán suficientes para poder tener las bendiciones de Dios. Todos nuestros esfuerzos, pero hey, espérate. Jesús vivió una vida perfecta para que tú fueras bendecido. Para que tú fueras bendecido. Y Job lo tuvo que entender a la mala. Ahora él no camina bien. Todos los días de su vida dejó de caminar bien. Y esa debilidad le recordó que tuvo que perder en contra de Dios para poder ganarse la bendición. Para ganarte la bendición tienes que perder con Dios. El que pierda su vida por mí, dijo Jesús, la hallará. Pero el que la busca, la perderá. Entonces, no puedes ganarte nada, solo puedes pedir. Cuando en el mundo nada puedes pedir, todo te tienes que ganar. En el reino nada te puedes ganar, todo se tiene que pedir. Es la única opción. Yo no puedo ir al mundo y llegar y exigir algo, exigir un puesto, exigir un título o pedir, por favor, me dan esto. No, te lo tienes que ganar. Ahora, en el reino es al revés. En el reino tú no podrías ganarte nada. Porque es imposible ganarte el amor o la aprobación de Dios o las bendiciones de Dios o incluso la salvación de Dios. Por eso se tiene que pedir.
Jacob caminó el resto de sus días mal, recordándole que solo perdiendo con Dios fue bendecido. Vamos a leer Santiago 4:2. Y dice: desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Dios ya hizo posible que esas promesas son para nosotros, porque Jesús se mereció todo eso, porque Jesús se merece todo, porque Jesús vivió lo correcto. Pero no pedimos. Como Job, a veces queremos manipular, como Jacob, perdón, queremos manipular para recibir las bendiciones de Dios. Queremos manipular a Dios, no sé, o a lo mejor no de esa forma, sino pensamos que por nuestras buenas obras podemos recibir el favor de Dios. Pero es muy caro eso. Solamente la sangre de Cristo pudo pagar eso. Aún así pusieras todas las obras buenas de todos los humanos y los pusieras en una balanza y pusieras un solo pie de Jesús en la otra, la balanza se descontrolaría y se fuera hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Porque Jesús, no podemos saber cuánto valió su sangre. Su sangre fue suficiente. El acto de Jesús, Dios mismo muriendo en la cruz, es suficiente para pagar todo, para pagar todos los pecados. Jesús es la principal, punto número 4, Jesús es la principal y mayor bendición en nuestras vidas. Dios no le aseguró a Jacob que todo saldría bien. Dios no le dijo, sí, ve sin miedo con tu hermano, no te preocupes, no te va a matar. Solamente le dijo, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y eso es suficiente. Y antes de este encuentro, por lo menos podía correr Jacob, pero ya no puede correr de su hermano Esaú. Así que va con Esaú, la persona que lo quería matar. Antes por lo menos podía correr, pero ahora ya no puede correr. Pero ¿qué obtuvo? Obtuvo algo mejor, que su problema fuera solucionado, perdón. Obtuvo una relación con Dios. Su nombre fue cambiado. Su nombre fue cambiado de tramposo a Israel. Al Israel de Dios. Y para resumirles un poco la historia, Jacob llega con Esaú, y Esaú con su ejército de 400 hombres aproximadamente, y se dan un abrazo. Y ahí están llorando y están abrazados y no pasa nada, ¿no? Pero Dios no le prometió nada a Jacob. Solamente le digo, yo estaré contigo. Y eso es mejor, que Dios solucione tu problema. Porque la mayor bendición es Él. Y eso nos lleva al punto número 5, el último punto. Sabemos que Dios nos escucha porque Él se hizo débil por nosotros. Como, ¿por qué pensaríamos que cuando estamos en un lugar oscuro de nuestra vida, alejado de su palabra, como por qué pensaríamos que Él ya no nos escucha? Si literalmente
Él se hizo hombre para restablecer tu relación con Dios. Tú no restableciste, tú no te pones a cuentas con Dios. Jesús te puso a cuentas con Dios. Tú no pagaste el que puedas tener una relación buena con Dios. Jesús lo pagó. Uno de los atributos de Dios es que tiene que haber justicia. Él es justo. En su naturaleza es justicia. Pero también es amor. Pero Él hizo ambas en la cruz. Una sola obra, pero cumplió ambas. Alguien tiene que pagar todos los pecados del mundo. Alguien tiene que pagar porque ofendieron a Dios. Pero también quiere rescatar al mundo. Pero si es justo, los envía a todos al infierno. Pero si es misericordioso, pues no los envía al infierno y paga sus pecados. ¿Pero cuál? Pues ambas. Porque sí hizo justicia. Le importó tanta la justicia que masacró a su hijo amado en la cruz. Él mismo murió en la cruz. Así de tanto le importa la justicia. Pero nos amó tanto también que Él tomó nuestro lugar. Y esa vida perfecta que vivió de nacimiento a muerte, nos la entrega. Y ahora Jesús, cuando nos mira a nosotros, no mira nuestros intentos mediocres de ser perfecto, porque hasta ahí vamos a llegar. Porque queremos ver qué también nuestra vida, cuál es la calificación de nuestra vida. Miremos a la cruz, porque Jesús tomó nuestro lugar. Si queremos ver, Dios, ya que estoy aquí en el cielo, ¿qué también hice? En seguir tus mandamientos, ¿qué también hice? La cruz, porque Él tomó nuestro lugar. Entonces, ¿acaso Dios no nos va a escuchar? Si Él se hizo hombre y murió en la cruz y luego se fue para dejarnos la promesa, a veces pensamos, si piensas que tus oraciones rebotan en el techo y rebotan para atrás, es que mis oraciones no llegan al cielo porque rebotan. A veces pensamos eso, ¿no? Lo he escuchado, es que andas en pecado y por eso Dios no te escucha. Y cuando le oras, rebotan del techo para abajo. Pues a lo mejor sí rebotan, pero llegan a ti. Y Dios las escucha porque tú tienes al Espíritu Santo dentro. Rebotan y se meten otra vez en ti porque adentro tú tienes a Dios mismo. Jesús se hizo débil. Murió y resucitó para dejarnos al Espíritu Santo, para que Dios siempre nos esté escuchando, sin importar qué. Así que Dios sí nos escucha. Dios sí está presente. Si piensas que necesitas ganarte su favor, ahí está el problema. Ahí está el problema. Y a lo mejor ese es el problema que hay de raíz. Porque tú piensas, a lo mejor pensamos que necesitamos ganarnos el favor de Dios y por eso vivimos con una carga súper pesada y no podemos avanzar y nos quedamos ahí atascados. Pero ahora Dios nos invita a limpiar el problema de raíz. Porque si de raíz tienes un evangelio torcido, donde tú te puedes ganar el favor de Dios con tus propias obras, pues cada vez que fallas, dices, pues ¿para qué sigo? Si otra vez fallé, pero ¿para qué me levanto si voy a volver a fallar? Porque en tu mente tú tienes que ser perfecto para ganarte la aceptación de Dios. Pero déjame decirte que ya hubo un hombre que fue perfecto para que tú te ganaras la aceptación de Dios. Y Él mismo fue al infierno 3 días y 3 noches pagando todo tu pecado de principio a fin. Para que seas libre para pecar, no. Para que seas libre para cumplir la ley de Dios, que es el amor. Porque cuando tienes al Espíritu Santo no pecas a gusto.
Porque ya no eres libre para pecar. Eres libre para tener la posibilidad de cumplir la ley de Dios, que es amar al prójimo. Ahora puedes amar. Pero si nuestro problema de raíz a veces es eso. Pensamos que tenemos que ganarnos algo. Pero espérate, no puedes ganarte nada en el reino. ¿Crees que tus acciones van a valer más que la sangre de Jesús? Nunca, nunca. Entonces, ¿qué atacar el problema de raíz? Ese es el problema. Si piensas que no te escucha, tu identidad está incorrecta. Tu identidad está incorrecta. Tu identidad todavía a lo mejor es un pecador que está intentando ganarse la aceptación de Dios. Pero Él te dio nueva identidad. Ahora eres un pecador que tiene la aceptación de Dios porque Jesús vivió una vida perfecta por ti. Porque Jesús murió en la cruz por ti. Tus oraciones no están rebotando. Ni siquiera tienen que salir y ir a un lugar lejos al cielo. Tus oraciones no viajan a un lugar lejos al cielo. No, están aquí, luego. Jesús, piensa en esto, Dios, alguien inalcanzable para el humano. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa y Él es santo y no puede convivir con nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa. Así era antes, tan inalcanzable, pero nos amó tanto que Dios se hizo hombre para ser alcanzable. Por eso de igual forma su salvación la hizo alcanzable. Como dice Gálatas, aquellos que creyeron en el mensaje de Cristo son los que recibieron el Espíritu Santo. Y los que tienen al Espíritu Santo son hijos. ¿Por qué? Por recibir el mensaje de Cristo. Por creer en el mensaje de Cristo. Él se hizo accesible a los humanos. Jesús es una promesa cumplida. Jesús dijo en Mateo en una ocasión: ustedes, lo que están viviendo, ya quisieran los profetas haber visto lo que ustedes están viendo. Están viendo al Hijo del Hombre. Y nosotros ya lo vimos, y no solamente vimos que murió y resucitó, se cumplió esa promesa. Y luego nos dio otra promesa, al Espíritu Santo. Y ahora tenemos al Espíritu Santo, otra promesa cumplida. Y la promesa que viene es que ya no vamos a pecar nunca más. Porque nuestros cuerpos van a ser transformados, vamos a ser glorificados. Y nuestros cuerpos ya no van a desear pecar. Porque ahorita en nuestros cuerpos nos duele pecar. No queremos ya más pecar, pero no podemos evitarlo. Como dice Pablo, somos esclavos del pecado. En Romanos 7 está hablando Pablo. Pablo, uno de los apóstoles mayores que buscaba de Dios como nadie más, pero él mismo reconocía que es esclavo del pecado. Pero ahora que ya recibimos la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace esperar la promesa de que nuestros cuerpos ya no van a querer pecar. Lo vuelvo a repetir, tus oraciones no están rebotando. Tus oraciones son escuchadas porque tú tienes al Espíritu Santo. Porque tú tienes al Espíritu Santo. Solamente para terminar, quiero meditar en lo que sucedió con Jacob y Esaú. Jacob entra a la casa del Padre sin merecer esa bendición de ser el primogénito, porque él no era digno, porque el que era digno era Esaú, porque por derecho Esaú se tenía que llevar la bendición. Pero Jacob se viste de su hermano, se pone cueros de cabra,
se viste con la vestidura de Esaú, pero no es Esaú. Pero el Padre lo bendice a él, a Jacob. Y Esaú se queda sin la bendición, sufriendo, llorando en amargura. Eso es lo que hizo Jesús. Todos somos Jacob. Entramos ahora se nos hace posible entrar al corazón del Padre con vestiduras de Jesús, con vestidos de Jesús, pero no somos Jesús. Y nos llevamos la bendición de Jesús y Jesús, que es como Esaú en esta imagen, se lleva el castigo, no se lleva la bendición. Nosotros somos Jacob. Sin merecer la bendición del Padre, se nos dio la bendición del Padre. Y ahora Él nos escucha cada momento. Y todas las 3000 promesas en la Biblia nos pertenecen. Solamente que Dios quiere que nos acerquemos y estemos tocando a la puerta, que estemos orando y orando. Y Él va a contestar. Y cuando contesta esa necesidad que teníamos, nos damos cuenta que ya se nos había olvidado esa necesidad. Que aún mejor que la solución a la necesidad es que estuvimos cerca de Jesús. Estuvimos orando constantemente. Todos somos Jacob. Pero la promesa es que algún día vamos a poder de verdad tener un cuerpo que ya no peca más. Y vamos a estar una eternidad con Cristo Jesús.